Fue considerado el segundo hombre más rápido del mundo, solo por detrás de Gareth Bale. El Chelsea lo quería y puso 4 millones de euros sobre la mesa para ficharlo, pero no aceptó. Jugó en la selección nacional, levantó 4 títulos de Liga MX y su nombre brillaba en los reflectores. Pero hoy, con apenas 32 años, su realidad está a años luz de aquella gloria. Lo que alguna vez fue una promesa imparable, terminó jugando en la segunda división de Estados Unidos, después de que ningún equipo mexicano lo quisiera. Este es el triste final de Jürgen Damm en 2025, y lo que estás por ver te va a dejar impactado. Había algo en Jürgen Damm que hipnotizaba. Cuando agarraba el balón y salía en carrera, parecía una Ferrari entre bicicletas. Era pura velocidad, pura potencia. Damm no era el típico futbolista mexicano. Venía de buena familia, tenía estudios universitarios, hablaba bien, se veía profesional y además tenía ese don que pocos tienen, 32,5 km por hora con el balón controlado. Sí, lo leíste bien. En 2015, un estudio lo colocó como el segundo jugador más rápido del mundo con balón, solo por detrás de Gareth Bale. El galés corría a 36,9 km por hora. Jürgen estaba ahí, pegadito, compitiendo con lo mejor del planeta. Para ese entonces, Damm ya había llamado la atención de medio mundo. Después de brillar en Estudiantes Tecos, Pachuca lo fichó en 2013 y ahí explotó. Con los Tuzos, jugó 79 partidos, anotó 8 goles y puso 13 asistencias. No eran números de superestrella, pero su velocidad valía oro. Y Europa lo sabía. En 2014, ocurrió lo impensado. El Chelsea de Inglaterra puso una oferta de 4 millones de euros sobre la mesa. José Mourinho quería ese cohete en su plantel, pero Pachuca dijo que no. Querían más dinero, querían explotarlo un poco más. Y ese no le cambió la vida a Jürgen para siempre, porque un año después, en julio de 2015, llegó la oferta que todos esperaban, pero no venía de Londres, ni de Madrid, ni de ninguna liga europea. Venía de Monterrey. Tigres de la UANL puso casi 10 millones de dólares sobre la mesa. En ese momento, era una de las transferencias más caras entre equipos mexicanos, y Jürgen aceptó. Para muchos, fue el primer gran error. Europa lo quería. Tenía 23 años, velocidad de clase mundial, proyección internacional, pero decidió quedarse en México. Y aunque Tigres era un gran equipo, con Copa Libertadores, con Gignac, con ambiciones continentales, no era lo mismo que jugar en la élite europea. Y así empezó todo a torcerse. El principio del fin. Tigres lo recibió como a una estrella. Le pusieron el dorsal, le dieron la confianza, lo posicionaron como pieza clave. Y al principio, funcionó. Jürgen disputó 171 partidos con la playera felina, anotó 13 goles y dio 24 asistencias. Ganó 4 títulos de Liga MX. Fue convocado a la selección mexicana. En papel, todo estaba perfecto. Pero algo no cuadraba. Con el paso del tiempo, su rendimiento empezó a bajar. La velocidad seguía ahí, pero el resto no. No mejoraba su definición. No pulía su técnica, no maduraba tácticamente. Era el mismo jugador de siempre, pero los rivales ya lo conocían. Le cerraban los espacios, lo esperaban con líneas bajas, lo neutralizaban. Y cuando no había cancha para correr, Jürgen desaparecía. El Tuca Ferretti, que al principio lo había respaldado, comenzó a usarlo menos. Lo mandaba a la banca, lo sacaba temprano, y en un equipo con jerarquías tan marcadas como Tigres, eso era una sentencia. Pero lo peor no estaba pasando en la cancha, estaba pasando afuera. En 2018, Jürgen empezó a protagonizar escándalos que nada tenían que ver con el fútbol. Primero, sufrió quemaduras en el rostro y las manos por jugar con fuegos pirotécnicos en su casa. Las redes sociales lo destrozaron. Los memes no se hicieron esperar. Días después, llegó el golpe más duro. El 24 de enero de 2018, Jürgen Damm fue detenido y esposado por la policía en Monterrey, dentro de un establecimiento de comida rápida. Las imágenes se filtraron de inmediato.
un futbolista profesional, con las manos esposadas, rodeado de oficiales. La noticia explotó a nivel nacional. Horas después, Jürgen salió a dar su versión. Dijo que fue un malentendido, que su camioneta no tenía placas, que huyó porque le tenía miedo a los regaños del Tuca Ferretti, que todo fue un error, pero el daño ya estaba hecho. Los directivos de Tigres empezaron a verlo como un problema. Ya no solo era un jugador irregular, era una distracción, un dolor de cabeza, un riesgo mediático. Y en el fútbol profesional, eso no se perdona. Para 2019, Tigres ya no lo quería. Lo dejaron salir por la puerta de atrás, sin despedida, sin homenaje. Jürgen tenía apenas 27 años, pero en México ya no había lugar para él. Y ahí fue cuando llegó lo que parecía su gran oportunidad de redención, la MLS. Atlanta United lo fichó en 2019. Era uno de los equipos más importantes de la liga estadounidense, recién campeón, con un proyecto ambicioso y una afición enorme. Para Jürgen, era la chance de reinventarse, de demostrar que todavía tenía nivel, de recuperar el respeto que había perdido. Pero nunca pasó. En 2 años con Atlanta, Jürgen solo disputó 27 partidos, anotó un gol, dio 4 asistencias, fue suplente casi siempre, y cuando jugaba, no marcaba diferencia. La velocidad seguía ahí, pero el resto no. No era determinante, no era confiable, no era lo que el equipo necesitaba. Y mientras su rendimiento caía, su vida fuera de la cancha seguía siendo un circo. Subía TikToks bailando, presumía su Lamborghini en Instagram, publicaba fotos llorando frente a la estatua de Hachiko en Japón. Se convirtió en lo que para muchos era un meme andante, en un personaje de redes sociales. Pero de fútbol, cada vez se hablaba menos. En 2021, Atlanta United tomó una decisión drástica. Rescindieron su contrato, no lo vendieron, no lo cedieron, simplemente le dijeron, ya no te queremos aquí, y lo dejaron ir. Jürgen tenía 29 años, sin equipo, sin ofertas, con una reputación destrozada y con la terrible sensación de que su carrera estaba acabada. Pasaron meses sin que nadie preguntara por él. Ningún equipo mexicano, ningún club de MLS, nadie. Estaba completamente solo, fuera del radar, olvidado, hasta que en 2022 apareció una última e impensada oportunidad. El América. La última oportunidad. El América lo fichó sin costo. Llegó libre, sin presión económica para el club, como un proyecto de bajo riesgo. Santiago Solari, el técnico en ese momento, decidió darle una oportunidad. Jürgen tenía 29 años. Era su última carta. Si no funcionaba ahí, no funcionaba en ningún lado. Y no funcionó. En su primer torneo con las Águilas, el Apertura 2022, Jürgen apenas jugó 80 minutos. En total, repartidos en 5 partidos. Nunca fue titular. Nunca fue importante. Nunca marcó diferencia. El club lo mandó a jugar con la sub-20 para que recuperara ritmo, ganara minutos, se pusiera en forma. Jugó 2 partidos completos de 90 minutos con los chavos, pero ni así logró convencer. Para el Clausura 2023, la situación empeoró. Solo jugó un partido, solo 8 minutos en total. 8 en todo el torneo. André Jardín, el nuevo técnico, simplemente no contaba con él. Lo tenía borrado de la lista. Y aunque Jürgen entrenaba con el primer equipo, era evidente que no entraba en los planes. Comenzaron a circular rumores de que el club ya le había avisado que no lo querían más, que lo mejor era que buscara otro destino, que su contrato no sería renovado. Jürgen salió a defenderse. Dijo que no era cierto, que seguía entrenando, que estaba esperando su oportunidad. Pero los hechos hablaban por sí solos. El América, uno de los equipos más grandes de México, no lo quería en su plantel. Y para mediados de 2023, su contrato terminó, sin renovación, sin oferta, sin despedida. El América lo intentó.
Lo intentó de verdad, pero simplemente no pudo volver a ser futbolista en México. Su triste presente. Y aquí es donde la historia se pone realmente dolorosa. Es que en 2024 llegó una oferta, pero una oferta que no era la más esperada. El Oakland Roots SC, un equipo de la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. No era MLS, no era Liga MX, no era ni siquiera el Ascenso MX, era un escalón más abajo, mucho más abajo, pero era fútbol profesional. Y Jürgen, desesperado, lo aceptó. Con Oakland jugó 31 partidos en 2024. Anotó solo 2 goles y dio 3 asistencias. Números mediocres, incluso para la categoría. Ya no era el cohete de antes, ya no era el comparado con Bale, ya no era el que valía $10 millones. Era un jugador más, de un equipo más, en una liga que casi nadie ve. Un fantasma de lo que alguna vez fue. Y en 2025, su contrato terminó nuevamente. Oakland no lo renovó. Y otra vez, Jürgen quedó libre, sin equipo, sin rumbo, sin opciones, sin nadie que preguntara por él. Hoy, en noviembre de 2025, Jürgen Damm no figura en ninguna plantilla profesional. No hay ofertas, no hay rumores, no hay llamadas, no hay nada. Tiene 32 años, edad en la que futbolistas como Lewandowski, Benzema o Messi estaban en su mejor momento, ganando títulos y rompiendo récords. Pero él está fuera del sistema, fuera del mapa, completamente olvidado. Su valor de mercado, que en 2015 llegó a estar en $10 millones, hoy está en menos de $1 millón. Su carrera, que parecía destinada a la élite europea, terminó en la segunda división estadounidense. Su nombre, que alguna vez sonó para el Chelsea y que fue comparado con Gareth Bale, hoy no suena para nadie. Pero espera, porque lo peor todavía no llega. Hoy, cuando la gente escucha el nombre de Jürgen Damm, no piensa en sus títulos, ni en su velocidad, ni en aquella comparación con Bale. Piensan en el que se quemó con cohetes, en el de los TikToks ridículos, en el que lloró frente a la estatua de Hachiko en Japón, en el que presumía su Lamborghini en Instagram, pero no metía goles, en el que hacía celebraciones al estilo Cristiano Ronaldo, aunque ni siquiera jugaba. Desde su paso por Atlanta United, Jürgen se dedicó más a las redes sociales que al fútbol. Subía videos mostrando los vestidores, el día a día de un jugador profesional, bailes en TikTok, bromas con sus compañeros. Y el presidente del Atlanta United, Darren Eales, hasta le pidió ayuda para que el club ganara más seguidores en redes. Sí, lo leíste bien. Un futbolista profesional siendo usado como community manager, como un influencer de tercera, como un payaso que entretiene pero que no juega. Y en el América fue igual. Se convirtió en un memero de tiempo completo, más preocupado por responderle a los haters en redes que por ganarse un lugar en la cancha. Cuando se jugaron los clásicos contra Chivas, Jürgen se enganchó en la guerra de declaraciones previas, se burlaba del rival, subía publicaciones picantes, aunque él ni siquiera iba a jugar, ni siquiera estaba en los planes del técnico, pero ahí estaba, haciendo show, generando likes, buscando atención. Pero el golpe más duro, el que dejó claro que su carrera había terminado, llegó con una publicación en Facebook que se volvió viral por todas las razones equivocadas. En 2022, Jürgen subió un montaje donde se mostraba a sí mismo en una oficina presidencial, con el escudo nacional y la bandera de México al fondo, y escribió: Jürgen Damm, presidente de México para el sexenio 2030 a 2036. Después desglosó su currículum, que domina 3 idiomas, inglés, español y alemán, y para ese entonces también francés, que tiene 2 carreras universitarias, administración y comunicación, y que es campeón con Pachuca, Tigres y próximamente con América. Muchos lo tomaron como broma, pero otros lo vieron como lo que realmente era, una aceptación de que su carrera futbolística había terminado, que ya no tenía lugar en el fútbol, que su único futuro estaba en las redes sociales, en los memes, en convertirse en un personaje público sin ninguna relevancia deportiva. Hoy, en 2025, Jürgen Damm no está en Europa,
No está en México, no está en MLS, no está ni siquiera en la segunda división de Estados Unidos. Está en su casa, subiendo videos viejos de cuando aún jugaba, clips de sus mejores jugadas del pasado, mensajes motivacionales que ya nadie le cree, fotos entrenando solo, esperando un teléfono que nunca suena. Se convirtió en lo que todos temían, un cartucho quemado, una promesa desperdiciada, un talento que se fue por el drenaje entre malas decisiones, escándalos innecesarios, falta de profesionalismo y una obsesión por ser famoso en redes, en vez de serlo en la cancha. La historia de Jürgen Damm no termina con ovaciones, ni con un retiro digno, ni con un homenaje. Termina en silencio, con un contrato no renovado en un equipo de segunda división que casi nadie conoce. Y duele, porque no fue por falta de talento. Jürgen tenía velocidad de clase mundial, tuvo oportunidades que muy pocos tienen, tuvo respaldo de grandes clubes, tuvo ofertas de Europa, pero entre elegir Tigres sobre el Chelsea, quemarse con cohetes, ser detenido por la policía, dedicarse más a TikTok que al fútbol y no tener la madurez para ser profesional cuando más se necesitaba, todo se desperdició. Y ahora te pregunto a ti, ¿falló él o lo apagaron al no dejarlo irse a Europa? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de la Momia Gómez, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima y ni así lo logró. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.